Bueno, arrancamos. Esta semana he visto los cortometrajes de documental nominados a los Goya de este 2024. Y aquí os traigo lo que me ha parecido. El primero que vi fue Una terapia de mierda, dirigida por Javier Polo, un cortometraje de Valencia, ganador de los premios Feroz y los Berlanga, los premios autóctonos de Valencia. Su sinopsis dice lo siguiente. En 2012, dos estudiantes de biología crearon el fecomagnetismo, una parodia de las pseudoterapias que aseguraba curar todo tipo de enfermedades mezclando caca con imanes. Solo querían hacer una crítica original y divertida, pero se les fue de las manos. ¿Cuánto tiempo tardaría la gente en darse cuenta de que todo era falso? En sí, el documental no va de eso. El documental es un sketch de 10 minutos en tono comedia que comenta un poco la historia de estos dos jóvenes por encima y hace una crítica a las teorías negacionistas que hay alrededor de la ciencia. Pero realmente no explica mucho el recorrido de estos chicos. Para mí, sin duda, es el peor documental de todos los que he visto en esta edición. Para mí, un 0. Lo que sale en el documental es tal cual la sinopsis, pero mucho más alargada y sin profundizar en nada, absolutamente nada. Con un poquito de metraje de archivo y poco más. Las escenas están rodadas en plató, tienen algo de fotografía interesante, pero tampoco es nada del otro mundo. A nivel de dirección y de guión, parece más un corto hecho por amigos un fin de semana, más para divertirse y hacer una broma, y no tanto como para hacer una pieza interesante con cabida en festivales. Un humor muy básico, muy simple y aburrido, al menos para mi gusto. No prestan ni traen nada creativo ni ningún tipo de información que pueda ser nueva o interesante. Por lo que veo es una pieza totalmente vacía. Luego hay una parte en la que se pueden desmentir negacionistas y bueno, básicamente se dedican a poner noticias sobre casos reales donde se demuestra que las teorías negacionistas están mal formuladas y que a veces se cobran vidas. Pero todo desde una perspectiva muy banal, muy básica, y la sensación es que la ha dirigido un youtuber o cualquier otra persona y no un cineasta. Luego me parece bien meterse en el tema de la ciencia, pero si vas a hablar de la ciencia, has de tener cuidado antes de afirmar nada. Y sobre todo, antes de criticar a los demás de manera abierta. Si es verdad que estoy de acuerdo con el documental que las teorías negacionistas, que son en su mayoría bulos, pero hay que entender que estas teorías surgen a respuesta de una contracultura que viene de la libertad de opinión. Entonces está bien desmentirlas, pero creo que se tiene que hacer con un poco de criterio. Y con bases teóricas y prácticas, y no solamente poniendo recortes de periódicos fuera de contexto, porque al final estoy usando la misma técnica, la misma herramienta que utilizan ellos para desmentirlo, y eso es bastante triste. Así que nada, si vas a chuparle la polla a la ciencia, al menos busca científicos y céntrate en trabajar en los temas, porque al final parece que una pieza de conciencia científica con tintes bastante fascistas, ya que la pieza te está diciendo cómo tienes que pensar y que si no piensas como ellos, básicamente eres tonto. Y el problema es que lo haces sin plantear opción ni dudas. Básicamente la pieza te está diciendo que o piensas como todo el mundo y dejas de cuestionarte las cosas o estás haciendo el ridículo. Así que en general, un mensaje patético y también una ejecución de la pieza que va en su línea. No he visto todos los cortos documentales que se han hecho en España este año, pero aún así, obviamente creo que no merece estar donde está. Inclusive pude ver algunos cortos en varios festivales, como el DEA aquí en Barcelona. Y esta pieza, desde mi punto de vista, está muy por debajo del nivel de cualquier pieza que haya podido ver en cualquier sitio. El segundo que vi fue Herederas, dirigido por Silvia Venegas, de Extremadura. Y su sinopsis dice lo siguiente: un homenaje al legado desconocido de las mujeres europeas que lucharon por los derechos de la mujer. Somos herederas de una estirpe de mujeres valientes, pero ¿quiénes fueron esas antepasadas que ocuparon las calles de Europa para luchar por nuestros derechos? Es un documental expositivo que nos muestra el proceso de los avances del feminismo en Europa, iniciando por el logro del sufragio universal por parte de las mujeres
y metiéndose poco a poco en España y tratando la figura de Clara Campoamor, entre otras figuras. Y poco a poco lo va comparando con las manifestaciones actuales, dando a entender que la lucha del feminismo es una lucha que lleva muchos años y que nos queda como herencia todas las cosas que estas mujeres del pasado han logrado. Y es una responsabilidad nuestra hacer lo mismo para que las mujeres del futuro tengan muchas más oportunidades que nosotros. Para mí interesante, me gustó, aunque siendo un tema político y que esté actualmente difícil de tratar, ya que hay un apego emocional muy grande a él, la directora consigue abordar el tema sin entrar en el sensacionalismo y deja una pieza de la cual la gente que no está tan informada sobre el tema rápidamente se puede hacer una idea de la carga que lleva este movimiento en los últimos 100 años. Para mí un 1, una pieza correcta. Creo que debería ser un poco el nivel medio de un documental normal, pero creo que le faltan cosas. Primero, es un documental totalmente expositivo. A mí este tipo de documentales no me gustan tanto, pero si vas a hacer un documental de este tipo, la fuerza ha de estar en la información que vas a dar. Así que tienes que traerme algo más que una simple búsqueda de Wikipedia, ya que considero que la información que trae en la pieza se puede descubrir por tu cuenta dedicándole un par de horas. Además creo que es info muy básica, porque al final habla del sufragio universal y de Clara Campoamor, que es como lo más básico del feminismo. Quizá alguien que no tiene ni idea del tema puede ser nuevo, pero creo que es cultura general. Luego el documental a nivel técnico no tiene nada creativo, ni experimental, ni nada por el estilo. Es bastante básico, por lo tanto te queda una pieza muy simple. Y para acabar, una cosa que me saltó bastante es que hay un momento en el que nos presenta a Clara Campoamor y en vez de darnos información y contarnos cosas nos pone fotos y va poniendo canciones de Gata Katana. Esto en un documental de 18 minutos para mí es una red flag enorme. Pero bueno, aún así una pieza correcta, no sé si merecedora de estar nominada porque creo que he visto cosas mejores este año, pero bien, una pieza correcta. Después vi El Bus, un documental de Sandra Reina, de Cataluña, un cortometraje que ganó los Gaudí, los premios autóctonos de aquí de Cataluña. Y la sinopsis dice lo siguiente: un autobús recoge a unos pasajeros el viernes por la mañana para recorrer la ruta que les acerca al fin de semana, con sus planes, sus reflexiones y sus miedos. El mismo autobús los recogerá el domingo por la tarde para devolverlos a su lugar de origen. Es un documental basado en entrevistas dentro de un autobús, pero con unos pasajeros un tanto especiales, ya que se trata de unas personas que están actualmente en la cárcel y van a pasar el fin de semana de permiso. Y la directora los entrevista a la ida y a la vuelta de este fin de semana, que pasan de permiso. Para mí, desde luego, mi favorito de todos los documentales nominados este año, una idea original muy interesante, bien contada, muy bien adaptada al propio formato de documental y de cortometraje, sin tener la necesidad de contextualizar de manera directa en ningún momento de qué va la pieza, un documental totalmente observacional, para mí un 2,5. La pieza es súper interesante, habla de un mundo que desconozco, al menos yo, y que muchos desconocemos, y nos lo muestra desde otro punto de vista con un concepto muy creativo, ya que el punto de vista de un preso ya lo hemos visto muchas veces, pero esto no. Porque claro, hay muchas piezas sobre cárceles, sobre la condición en que viven los presos, la propia condición de ser preso, sobre humanizar a las personas que están en situación de cárcel. Esto ya existe. Pero aquí, en concreto, tratan un punto que al menos yo no había visto hablar a nadie, que es cómo administra su tiempo y su vida una persona que solamente tiene el fin de semana de libertad, que está en reinserción social. El cómo los presos se tienen que readaptar sus vidas poco a poco y que van sintiendo sobre eso, para mí es un tema totalmente nuevo y explicado con las experiencias de estas personas que se abren de manera muy interesante al formato y a la pieza. Lo malo es que pese a todo, esto creo que la pieza podría apretar un poco más y quizá le falte experimentar, explorar más recursos que tiene, quizá más info de los presos. Me da la sensación de que me quedo con ganas de ver más. Quizá, pues, en parte eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que está bien hecho, pero me da la sensación de que no está del todo completo.
La pieza como tal está genial, pero creo que apretando un poco más podríamos estar delante de una gran pieza audiovisual. Para mí una pieza que este año no podía faltar en Loncoya, desde luego, y poco más. La cuarta pieza que vi fue Blow, de Neus Ballús, directora catalana. La sinopsis dice lo siguiente. Mar sueña con poder grabar el sonido de las ballenas, pero cuando se embarca con un equipo de investigación sobre los cetáceos, se da cuenta de que para poder escuchar al animal más grande del mundo hay que estar en silencio. Es un documental que gira alrededor del personaje de Mar durante un viaje en alta mar para investigar ballenas. Un documental muy ligado al sonido. Para mí, un 0,5. Si bien la idea original no está del todo mal, ya que busca deleitarnos con los sonidos del fondo marino y de las ballenas, por otro lado creo que no funciona para nada. Para mí una pieza que no acabo de entender bien, no sé qué quiere contarme. Por un lado vemos las ballenas, pero tampoco nos cuentan nada de ellas. Luego hay un momento con crítica a la contaminación de los espacios naturales, pero tampoco parece que vaya de eso y se nota que está totalmente falseado. Y lo peor de la pieza es que gira alrededor de un personaje que no habla y no tiene carisma alguno, así que ver una pieza de 10 minutos de planos cortos de un personaje mirando al horizonte que no sabes qué piensa, no sabes qué hace, no sabes qué piensa, qué hace ni nada, pues para mí no tiene ningún tipo de sentido, no me genera ningún tipo de curiosidad ni nada. Para mí no solo es aburridísimo, sino que con bastante falta de sentido durante toda la pieza. Sí que a destacar las imágenes que sacan del mar y los sonidos, que asumo que son sonidos reales del fondo marino y de ballenas reales, que tampoco sabemos exactamente qué son, pero bueno, tiene algo de intención y viendo las imágenes te lo puedes imaginar. Y quizá creo que sea lo más interesante de la pieza, además por su dificultad. Para mí, de las peores piezas de este año, sin ninguna duda. Y para terminar vi ABBA, que es el ganador de esta edición 2024, de Mabel Lozano, una directora de Toledo. Y su sinopsis dice lo siguiente. ABBA es un adolescente que coge el metro para ir al instituto. Cuando María la llama para preguntarle qué tal le ha ido el día, el móvil de su hija está apagado. ABBA nunca llegó al instituto esa mañana. Alguien la había interceptado en el metro. Un documental que trata el caso de ABBA con diferentes testimonios, como su madre y varias encargadas de la Guardia Civil. Un caso durísimo sobre prostitución infantil en personas con discapacidades. Esto es bastante complicado porque es un tema real bastante duro. La historia, la verdad, te deja con los pelos de punta, pero considero la ejecución podría tener un poco más de trabajo. Para mí, un 2. Primero la enhorabuena a Mabel Lozano y a la familia de ABBA por tener el coraje de difundir esta historia y darla a conocer. Esto es realmente la esencia del documental, exponer realidades, entender la realidad y la sociedad. Y de esta forma podemos luchar para hacer del mundo un lugar mejor. Es el documental como arma. Por otro lado, pasa un poco como lo del bus. Tienes un historión, pero te has dejado la parte de creatividad, de experimentación y de trabajo de concepto, que es lo que distingue el periodismo del arte. Creo que la utilización de planos de la chica rubia bailando, del bosque y otros recursos que van usando durante el documental no tienen ningún tipo de sentido, sobre todo si lo va intercalando con la entrevista de la Guardia Civil. Creo que en algunos casos el hilo de la historia se vuelve un poco confuso y no se acaba de entender, cuesta poder poner todo lo que pasó en línea y entenderlo. Desde mi punto de vista, en general falta detalle, falta comparación entre su antigua vida y la nueva, cosas que han pasado, no sé. Falta intención y concepto en general. Pero bueno, aún así, un documental recomendadísimo. Claro, candidato está en la categoría y aunque me haya gustado más el del bus, tampoco estoy descontento con la decisión de que se lo ha llevado ABBA, totalmente merecido. Y nada, en orden, según mi criterio, nos queda el bus con un 2,5, luego ABBA con un 2, Herederas con un 1, Blow con un 0,5 y una terapia con un 0.
Para mí, salvo Ava y el bus, un año bastante flojo, la verdad. Creo que el nivel de estos dos cortos, comparado con los demás, la diferencia es totalmente abismal. Herederas aún podría entrar, pero bastante flojo comparado con los otros. Y bastante vergonzoso que Blow y Terapia de Mierda compartan categoría con estas dos joyas. Sobre todo en el caso de la Terapia de Mierda, no por el tono de humor ni mucho menos, sino por la propia pieza. Creo que se deja bastante en evidencia a sí misma, sobre todo si la ves siguiendo el orden de todas las piezas, porque luego acabas viendo Ava o el bus y vienes de ver una terapia de mierda y dices que es una mierda. Y nada, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.